Puede que estés en una barbacoa, escuchando cómo alguien niega la existencia de los dinosaurios, mirando al techo o recibiendo un balonazo. Si estás ahí, yo, Gonzalo Zalaya, te doy la bienvenida a la Rapacalia, un espacio de medios modestos, casi absurdo, y sin la temática definida, pero con una única y firme intención: que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. He preparado té fresquito y pastel de zanahoria. Afuera hace un día precioso y solo faltas tú. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Habéis pasado una buena semana? Espero que sí. Bueno, hoy emito desde Jekbaken, un bosque muy bonito de robles que hay aquí. Hay un dicho en Suecia que dice lo siguiente: En ek tar 300 år att växa, 300 år att leva, 300 år till att dö. Y esto significa que un roble se tarda 300 años en crecer, 300 años en vivir su vida y 300 años en morir. La verdad es que estos robles son formidables. Algunos de ellos son tan grandes que, debido a su gigantesco tamaño, colapsan y se caen. Pero no es así, que es el premio, los beneficios y la maldición, ¿no?, de ser un gigante. Así que hoy os voy a hablar de, de, de algunos gigantes, de algunos monstruos de antaño. Y empezó aquí una pequeña colección de la Rapacalia, en la que voy a abordar esos monstruos clásicos de las películas de blanco y negro, y que ahora pues muchos piensan que son cutres, y incluso yo lo pensaba también al principio, pero todo es ponerse. Así que durante algunas Rapacalias os hablaré de estos seres, y sobre todo también de quién estaba detrás de todos estos monstruos, ¿no? Al principio de la historia del cine, las películas solían ser en mudas. No existía la forma de añadir un sonido a las películas, y muchas de ellas estaban grabadas en blanco y negro. Dicen que aproximadamente un 10% eran blanco y negro y el resto estaban entintadas, es decir, tenían colores amarillentos, rosas, rojos, azulados. Cuando os hable de los vampiros, y hablaré de Nosferatu, y ya sabéis, los que entendéis un poquito de todo esto, que es una película que se llevaría prácticamente el contenido de cualquier programa por sí sola. Pero eso para otro momento. Lo que os trataba de decir es que no había música. Incluso las primeras películas que se emitieron en los cines eran acompañadas por una orquesta que tocaba al mismo tiempo que la película se estaba desarrollando. La verdad es que me habría gustado muchísimo ver una película en ese formato, ¿no? La gente pues entonces miraba las películas sin conversaciones, y las tenía que leer en pequeños diálogos que aparecían en la pantalla. Esto obligaba a ciertas cosas que iré desarrollando durante esta Rapacalia. Como os digo, estos monstruos clásicos empezaron a pegar muy fuerte pues a principios del siglo, de la primera década del siglo XX, cuando empezaron a aparecer pues eso, los cinematógrafos y todas estas máquinas que podían proyectar películas, como el antiguo Super Cinexin que muchos de nosotros teníamos. No sé si os acordáis. Esto no es un programa de nostalgia, pero como lo puede incluir todo, pues hay que hacer unas concesiones. Los recuerdos que tengo por estas criaturas de fantasía, ¿no?, comienzan con un álbum de cromos que vendieron, que fue muy popular en los 80, y era un álbum de cromos muy especial porque incluía monstruos de todo tipo, ¿no? Desde la antigua Grecia clásica hasta los egipcios, y también pasaba por los monstruos de Hollywood.
y la verdad es que los trataba con mucho cariño. Las personas que hicieron este álbum eran unos auténticos genios y sobre todo unas personas increíblemente cultas que habían navegado por todos los clásicos de la literatura y del cine universal y nos trajeron pues en forma de esos cromos, pues que por cierto no se podían pegar bien, eh, pues nos trajeron con esos cromos unas grandes historias y sobre todo la presentación de personajes que eran muy fieles a las películas que nosotros conocíamos. Eh, Así que bueno, era una forma de conocer a Nosferatu, al Conde Orlok, a Frankenstein, a Drácula, a Carmina, a, en fin, había en las manos de Orlok, Estrangulador de Boston. había cromos que evidentemente no eran para niños, pero en aquella época todo valía y los chavales comprábamos aquellos cromos, pues como ahora se compran otras cosas o juegan al Fortnite. Eh, pero sí, la verdad es que aquel álbum, La criatura del pantano, aquella criatura, aquel cromo me transmitía una cierta desazón y al mismo tiempo me, me gustaba, ¿no? Porque aquella criatura luego fue muy importante para mí, se convirtió en uno de mis monstruos favoritos y sobre todo, pues bueno, eran monstruos que como os explicaré a lo largo de esta rapacalia, tenían algo más que ese horror, algo más que ese aspecto eh, repugnante o repulsivo, ¿no? Lon Chaney es la persona de la que os hablaré hoy. Y bueno, comienzo con unas palabras que elijo. Yo creo que esto no puede ser mejor presentación para él, ¿de acuerdo? Quería recordarle al público que incluso quienes se encuentran más abajo en la escala de la humanidad pueden tener en su interior la capacidad de sacrificio, escribió Chaney en la revista Movie. El pordiosero empequeñecido y deforme que vemos en las calles podría tener los más nobles ideales. La mayor parte de mis papeles, desde el jorobado de Notre Dame, como el fantasma de la ópera, el trío fantástico, han tenido incorporados el tema del sacrificio y la abnegación. Son estas historias las que quiero contar. Lon Chaney, o Leonidas Frank Chaney, nació en 1883 en Colorado y falleció en 1930 en Los Ángeles. Fue apodado el hombre de las mil caras y fue un actor muy famoso durante la época del cine mudo. Es considerado uno de los actores más versátiles de los comienzos del cine y es recordado principalmente por sus interpretaciones de personajes torturados, grotescos y afligidos, y sobre todo por su proverbial habilidad para el maquillaje. Lon Chaney, por ejemplo, diseñó todos sus maquillajes para el fantasma de la ópera y la verdad es que, bueno, lo hacía de todas formas, ¿no? Con prótesis, con rellenos de algodón, con casquete, con pintura facial colocada estratégicamente aquí y allá. Él decía que no se trataba de mucho maquillaje, sino de jugar con las sombras, teniendo en cuenta que eran películas en blanco y negro o en dos colores, pues fue una maniobra muy hábil. También pues empleaba alambres delgados y también muy dolorosos que modificaban sus facciones de para arriba, para abajo o de mil formas diferentes. Así que realmente se metía en el papel de una forma a veces pues implicando cambios físicos muy drásticos. La carrera cinematográfica de Chaney comenzó en serio en 1913, pero el éxito masivo no le llegó hasta The Miracle Man, El hombre milagroso, de 1919, en el que pues interpretaba a un contorsionista. Lamentablemente, solo unos pocos fragmentos de esta película sobreviven hasta hoy. Chaney llegó a ser un actor importante dentro del estudio de Universal, aunque su salario no reflejara su estatus. Cuando Chaney solicitó un aumento, el ejecutivo del estudio de aquel momento, William Sistrom, le dijo: no, Chaney, jamás valdrás más de $100 a la semana. Y
tengo que añadir que debido a la degradación de las películas en las que participó, el desinterés de los primeros estudios pues en conservarlas, en guardarlas en lugares... la verdad que la gente de aquella época pensaba que, yo creo que pensaban que el cine era una especie de experimento, ¿no? Y no pensaban que aquello fuera más, o al menos no pensaban que todo aquello que producían iba a convertirse en el éxito que es ahora, ¿no? La importancia que el cine ha cobrado. Pero sí, muchas de esas obras se perdieron, eh, se, se quedaron ahí en almacenes que se inundaban a veces, o en incendios, o en sótanos. No es muy raro que en Hollywood aparezcan a veces almacenes llenos de películas de las que ya nadie se acuerda, ¿no? Casi como arqueología. Pero Charlie, sí tenemos que pensar en él, ¿no? Muchos dicen, ah, sí, el hombre lobo. Pero, pero Charlie padre, ¿no? Es conocido principalmente por esas películas de terror mudas. Ahora ya no nos dan miedo porque las vemos con otros ojos. Hemos visto películas pues de todo ya. Mucha gente incluso pues le encantan estas. Yo veo películas de miedo circunstancialmente, pero hay gente que le gustan mucho y que hace de ese tipo de películas su gran género, ¿no? Para mí, por ejemplo, es la historia o la acción. Así que todo, todo genial, ¿no? Con eso. Pero en aquella época la gente, esas películas tocaban algo de la conciencia de la gente. No había tantos efectos especiales, entonces tenían que emplear historias muy profundas, ¿no? Y temas que tocaran a la gente, pues eso, crítica social, sobre todo es lo que Chaney hacía. Yo creo que ese también es uno de los factores que contribuyeron a la desaparición de sus películas misteriosamente, ¿no? Eh, pero hay una cosa que sí que no puedo evitar cuando veo estas películas, es de sentir una tremenda, no sé, nostalgia, pero esa nostalgia que es buena, no la de, oh, voy a comprar juguetes para recordar mi infancia. No, es una nostalgia, casi una... Es como un acceso de empatía, ¿no? De pobrecito, pobrecito fantasma de la ópera. Y claro, ha hecho cosas malas durante la película, pero al final consigue sacarte ese pensamiento, ¿no? Decir, ah, nadie se ha esforzado en entenderla, ¿no? Todos sabemos que el fantasma de la ópera es una historia y luego os la contaré. Sin embargo, aunque, pues eso, Chaney, lamentablemente, a pesar de tener una extensísima obra, pues no ha sido justamente recordado por todo su trabajo. Pero lo que sí nos ha quedado, el legado que nos ha quedado, sin embargo, es que sí que fue un actor superdotado, ¿no? En todos los sentidos. Eh, Gran parte de su trabajo consistió e inspiró a futuros actores, ¿no? En esas transformaciones físicas dramáticas. Las vemos, por ejemplo, en Robert De Niro, por poner un ejemplo, como Robert De Niro se transformaba, ¿no? Físicamente para las películas que hacía, eh, el actor de método hasta el final. Y, y bueno, la verdad es que para él, ¿no? Ese éxito, Fantasma de la Ópera, llegó un poco tarde en la relativa, esa corta carrera que Lon Chaney tuvo, ¿no? Y había interpretado a Jorah Notre Dame en 1923 y continuaría aportando pues su propia marca, ¿no? De todos esos efectos y impactantes maquillajes, ¿no? Esos papeles de villano que tanto interpretó. En 1927 Chaney actúa en London After Midnight, Londres después de medianoche, que aquí se tradujo como La Casa del Horror, de Todd Browning, que es quizá la película supuestamente perdida más famosa de la historia. De esta película se conservan pues las carátulas, marketing, muchas cosas, pero no la película en sí. Dicen que se quemó en 1965 en un incendio. Mucha gente añade, como yo, el supuestamente. Pero la historia más o menos nos ha llegado y está de un detective de Scotland Yard que se hace pasar por vampiro para resolver unos asesinatos en el misterioso Londres del 1920. Así que es un poco combatir el fuego con el fuego, ¿no? La verdad que
el argumento es muy prometedor, pero no sabemos mucho más. La última película de Lon Chaney fue un remake sonoro del clásico El Mundo Fantástico, El Trío Fantástico, de 1930. Su única película sonora y la única en la que utilizó su voz. Y hay que decir que su voz era tan asombrosa que tuvo que firmar una declaración jurada en la que afirmaba que 5 de las voces principales de la película eran suyas. Como lo oís, en la película él hace la voz de ventríloco, de anciana, de loro, de un muñeco que habla y de la niña, que son suyas. Así que este actor era completamente genial. Lamentablemente, pues fue su primera y última película eh, con voz. Así que no pudimos verle más, no pudimos ver todo su potencial llevado al límite, ¿no? En el cine sonoro. Pese a que Chaney creó a dos de los personajes más grotescamente deformados de la historia del cine, Quasimodo, el campanero de Notre Dame, y Eric, el fantasma de la Ópera de París, sus representaciones buscaban una reacción de simpatía y de tristeza entre la audiencia, y no aterrarlos o hacer sentir rechazo a esos personajes desfigurados que tan solo eran víctimas del destino. La verdad que si no conocéis la historia del Joro de Notre Dame, os la cuento ahora sí brevemente. Es un campanero, Quasimodo, que es deforme, eh, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Porque es jorobado, pero también tiene unas deformidades, también es sordo, porque vive pues junto a las campanas a las que ha dado nombre y que quiere como sus familiares, ¿no? Y, y allí vive Quasimodo, es un alma inocente, es un alma pura, no concibe maldad, ¿no? Y en esa catedral de Notre Dame pues vive escondido del mundo, hasta que se enamora de Esmeralda, que es una cíngara que pues viaja por el mundo, ¿no? Y llega a París y hace un espectáculo y él se enamora. Y la verdad que, pues es una historia escrita por Víctor Hugo, preciosa y también pues muy triste porque no acaba muy bien, pero bueno, la verdad que es un clásico de la literatura y que a Chaney pues le fascinó, ¿no? Y quiso captar eso. La verdad que la película fue un exitazo y también deciros que sobrevive una revisión incluso ahora mismo. Y por otra parte, El fantasma de la ópera pues es la historia de Eric, ¿no? Es un hombre deforme al que sus padres pues maltratan y que acaba en un circo debido a que tiene pues un rostro completamente grotesco, ¿no? Monstruoso. Y, entonces pues bueno, acaba escondiéndose después de mucho viajar por el mundo y de aprender, pues Eric se nos presenta como un genio superior, es arquitecto, compone sinfonías, óperas, es, es un fabricante también de trampas, y también es un asesino, claro, y tiene increíbles talentos y dotes, ¿no? Eh, para hacer, para hacer posiblemente el bien, pero bueno, no elige el camino correcto y entonces pues vive debajo de un teatro de ópera en París y bueno, él se dedica a componer óperas y a chantajear pues eso a los dueños del teatro para que le paguen una exorbitada suma que sin embargo él cree justa porque evidentemente el teatro se llena cada mes gracias a sus óperas, ¿no? Pero bueno, aparece el amor y el fantasma de la ópera pues empieza pues eso, a intervenir más y más y más en el teatro y pasa de ser una mera pues leyenda local a ser alguien que actúa durante las actuaciones, ¿no? Y eso pues bueno. Lo que me gusta mucho de estas dos historias es que ambas están conectadas con la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que tanto, tanto Quasimodo, tanto Eric el fantasma de la ópera, ¿no? En esa escena, ¿no? En la que, bueno, tanto uno arriba y otro abajo, ¿no? Porque Eric vive en el
las catacumbas de París, ¿no? Y Quasimodo vive en la cima, ¿no? La verdad que recurrían a obras clásicas, y esta es la historia también que voy a aprovechar la ocasión antes de que se me olvide, de Gaston Leroux. Gaston Leroux era un periodista parisino que, bueno, después de haber trabajado durante muchos años como periodista y de dejarlo porque no le daban vacaciones, se dedicó a escribir. Así que gracias a todos, a ese jefe que no le dio vacaciones, podemos disfrutar de grandes novelas de investigación y detectives. Y bueno, Gastón es, junto con Arthur Conan Doyle y Edgar Allan Poe, ¿no? Esa trinidad de los creadores del misterio y de la novela detectivesca, en este caso en Francia. No es tan conocido, lamentablemente, porque, bueno, todo el mundo, sí, esa obra, sí, claro que lo he oído. Pero lamentablemente en el resto de países europeos que no sean Francia, pues no es muy conocido. Así como Conan Doyle, pues lo han metido hasta en la sopa, y Poe, pues debería estar pues cada día en la televisión. Pero, pues sí, Gaston Leroux, un saludo. Como os decía, sí, víctimas del destino. Estos personajes le gustaban mucho y a la gente, pues bueno, le empezaron a gustar también. Casi que se convirtió en un ejercicio, ¿no? Tras estas películas, pensar en 1923-25, acababa la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y qué vendría después, también lo sabéis, ¿no? Una Segunda Guerra Mundial. Entonces, en estas películas trabajan, creo que la intención de aquellas películas es trabajar en la creación de empatía, ¿no? En decir, mira, hay gente sufriendo. Eh, bueno, la verdad es que la vida de Chaney, pues bueno, tuvo sus momentos trágicos, ¿no? Pero la verdad que sí que queda claro toda la gente que ha escrito sus biografías y tal, es que él lo que quería era reflejar, hacer ese retrato de los marginados, ¿no? Y de aquellos que sufren. Bueno, Lon Chaney tuvo padres sordos. Sus padres eran sordos y bueno, tuvo una increíble educación. Sus padres eran artistas de circo y también eran personas muy cultas. Y bueno, pues él se comunicaba pues con lenguaje de signos y con gestos, de ahí que sus expresiones faciales y sus movimientos sean tan perfectos. Yo os invito a que os veáis la película El fantasma de la ópera, que es de dominio público y está en YouTube. Es muy bonita y como al final él hace unos movimientos y, y te cautiva, ¿no? Es una película, como os digo, del año de la Kika, pero tiene esa magia porque él se mueve, atrae la atención de algo en tu cerebro con sus movimientos. Y eso es, bueno, no lo veo mucho, la verdad. No lo veo muy a menudo. La última vez que lo vi fue con, eh, con los sospechosos habituales, ¿no? Ese tipo de magia. Eh, sí, pues Lon Chaney fue uno de los múltiples niños oyentes, ¿no? Pues eso, que nacen de padres sordos y mudos. Y su abuelo, el abuelo de Lon Chaney, fundó la Escuela para Sordos y Ciegos de Colorado. Y también, pues bueno, se dice que Lon Chaney aprendió a hablar muy tarde, debido a que en su casa, pues todo el mundo estaba en silencio, claro, nadie hablaba. Pero él aprendió, pues lo que os digo, ¿no? Comunicarse físicamente, tener lenguaje de señas, una gran riqueza de expresiones faciales y sobre todo, pues gestos, ¿no? Y bueno, Chaney pues fue un buen chaval que cuidó a su madre, ¿no? Cuando el reumatismo pues la dejó postrada en la cama y ya no podía utilizar las manos. Y ya pues, finalmente se comunicaban solo usando sus caras, ¿no? Cuando su madre se murió en 1914, pues Chaney se estableció en California con su esposa y bueno, pues la familia siguió adelante. Su padre se volvió a casar con una mujer que también era sordomuda. Y en un documental de los años 2000 que se llama Las Mil Caras, Mil Rostros, un vecino de los Chaney durante aquella época pues describió cómo era la vida, ¿no? Cómo ser el vecino de aquella familia.
Dice que, bueno, notaba como otros niños del vecindario pues se asomaban alrededor de los árboles y evitaban la propiedad, ¿no? Como si unos monstruos vivieran en la casa. Así que Lon Chaney sabía muy bien cómo se sentían aquellos monstruos, ¿no? Porque había visto cómo le trataban a él y a sus padres simplemente por ser sordos, ¿no? Desde muy temprana edad, Lon Chaney había visto que las personas que amaba pues eran tratadas así, pues con desprecio, con una curiosidad pues casi grosera y bueno, y la escena que describe pues este vecinito, ¿no? Pues describe perfectamente esos rostros, ¿no? Que tiene la gente en las películas de Lon Chaney pues cuando ajustician a esos monstruos al final, ¿no? En el caso, luego lo veremos con Boris Karloff cuando en las películas de Frankenstein, ¿no? Cuando todos van con las antorchas y esos rostros que tienen, ¿no? Y bueno, la única, pues eso, lo que dice Don Chaney, ¿no? Sí, la mayoría de estas personas, la única culpable que tienen es, pues, de una discapacidad, pero eso no debería ser la causa, ¿no? Por la que reciben tanto rechazo. Eh, Unos datos técnicos, os diré, ya sabéis que no soy gran fan de todo esto, de los datos, porque están por todas partes pero sí que quiero decir, ¿no? Que la película de Quasimodo, el Colorado Notre Dame, se hizo en 1923 de Wallace Worsley y, y luego pues el Fantasma de la Ópera en 1925 por Robert Julian y, y creado, ¿no? Por Gaston Leroux. Un datito más que quería decir de Gaston Leroux que se me ha olvidado, pero que os dará un poco de punto, de hasta qué punto era un genio, ¿no? El tío dejó de ser periodista, se puso a escribir y lo que hacía era escribir novelas para luego convertirlas en películas. O sea, sus propias novelas las convertía en películas junto con un amigo. Montaron una empresa de cine, ¿no? Entonces, que era como el combo perfecto. Por eso nos han llegado todas estas películas clásicas. Porque no había, pues eso, tanta censura tampoco, claro, por qué no decirlo. Lon Chaney se casó joven, bailarín, hacía pantomima, era actor de vodevil, hacía teatros, espectáculos itinerantes y durante todo ese tiempo conoció a Cleva Creighton, pues una cantante también que quería ser bailarina. Y bueno, Lon Chaney tenía 22 años y Creighton tenía 16. La verdad es que se casaron muy rápido, ella se quedó embarazada y bueno, las cosas se fueron cuesta abajo rápidamente. Cuando ella conoció a los padres de Lon, pues vio que eran sordos, ¿no? Pues se horrorizó y tenía mucho miedo de que su hijo pudiera hacer sordo y aquello la hizo pues rechazar directamente al hijo que tenía. No nació sordo, Creighton Chaney no nació sordo, pero aquello ya pues sentenció aquella relación, ¿no? Nunca se sabrá exactamente por qué, pero bueno, porque no podemos meternos en la mente de esta persona, ¿no? Pero Cleva pues, fue constante en su falta de interés por el joven Creighton, lo dejaba pues abandonado, aceptaba, se iba pues, a trabajar como cantante de cabaret y dejaba pues a su hijo en los estudios de la Universal por ahí dando vueltas con su padre mientras que pues, este actuaba pues en algún teatro de Los Ángeles o esto rodaba alguna película. Cleva pues cayó en la bebida y pues en la vida nocturna y al final el agotador trabajo también de Lon Chaney, pues decir, se fue una ruptura, ¿no? Entre los dos y todo aquello terminó de una forma muy dramática, que es cuando Cleva Creighton pues saltó al escenario en mitad de una de las actuaciones de Lon y cayó al suelo y la verdad que todo el mundo empezó a chillar porque pues que Cleva Creighton pues, había bebido pues cloruro de mercurio con la intención de suicidarse ante todo el público, ¿no? mientras su ex marido hacía una obra de teatro. Chaney la llevó al hospital inmediatamente y ella sobrevivió al intento de suicidio, pero se dañó la garganta de una forma tal que ya pues, nunca más pudo ni cantar ni siquiera hablar. Así que bueno, una vez estuvo fuera de peligro Cleva, se dice que pues Lon Chaney salió del edificio y
y de la vida de esta persona pues para siempre, ¿no? La verdad que aquel escándalo arruinó pues la carrera de Chaney en el teatro para siempre, pero las posibilidades de Hollywood se abrieron para él, ¿no? Eh, Chaney afortunadamente se volvió a casar y fue muy feliz con una mujer llamada Hazel Hastings, y los dos pues tomaron la custodia de su hijo Creighton, ¿no? Y para explicar la ausencia de su madre biológica, pues Lon Chaney le dijo a su hijo que su madre estaba muerta directamente. Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451, dijo una vez que Lon Chaney fue alguien que representó nuestra psique. De alguna manera se metió en las sombras dentro de nuestros cuerpos. Pudo concretar algunos de nuestros miedos y secretos y ponerlos en la pantalla. La historia de Lon Chaney, la historia de amores no correspondidos. Él pone al descubierto esa parte de uno, porque uno teme que no lo amen, uno teme que nunca lo amen, uno teme que una parte suya sea grotesca y que el mundo le dé la espalda. Aunque Lon Chaney se sometió a sí mismo a un dolor insoportable, como os explicaba antes, en muchos de sus papeles, era un actor de método también. Actuó hasta el final de sus días, hasta que un cáncer de pulmón y una serie de enfermedades que se relacionaron, ¿no?, a esa, pues se lo llevaron en 1930. La carrera cinematográfica de Lon Chaney duró solo 18 años. Hizo 157 películas durante ese tiempo, la mayoría de las cuales desgraciadamente pues no se conservan. Es más recordado por su empatía y profundidad de carácter. Muchos de los colegas de Chaney lo tenían en gran estima, ya que a menudo aconsejaba y ayudaba a los actores novatos que empezaban en su carrera. También fue muy respetado por todas las personas con las que trabajó. No era un divo, no era arrogante, no trataba mal a nadie, y bueno, aquello pues dejó buen sabor. La gente le quería, ¿no? Mientras Creighton Chaney, el hijo de Lon, soñaba con convertirse en actor, su padre no lo apoyó. En cambio, su padre deseaba que su único hijo adquiriera una educación formal y encontrara una carrera más lucrativa y menos exigente y más permanente, ¿no? Porque la vida del artista puede ser muy dura. Creighton había visto cómo su padre luchaba en su primera infancia por hacerse un hueco en el mundo del cine. Y durante el resto de la vida de su padre, pues Creighton siguió su consejo. Fue a la escuela y trabajó como fontanero. Tras la muerte de su padre, pues Creighton quedó aún más devastado cuando Cleva, la madre que creía muerta y cuyo apellido heredó, reapareció en su vida. Ella había estado viva todo el tiempo y, según un artículo de 1982 de Oklahoma, había pasado años trabajando en un campo de remolacha cerca de Oxnard, California. Ella había respetado los deseos de su ex esposo y se mantuvo alejada de él mientras estuvo con vida, ¿no? Aún así, Creighton Chaney nunca habló con nada menos que reverencia por su padre. Con sus propios hijos, una esposa y su madre de regreso en su vida, a la que cuidó, Creighton pronto tomaría el manto del icono del terror de Hollywood con su actuación en El Hombre Lobo, de la que os hablaré más adelante. Como el joven señor que lleva la maldición del Hombre Lobo, el papel de Creighton estuvo cerca de las almas torturadas que su padre trajo a la vida. También fue apropiado que la producción se filmara en los antiguos terrenos de su padre en Universal Studios. El joven actor continuaría protagonizando varias películas de monstruos y festivales de terror bajo el nombre de Lon Chaney Jr. Y lo podréis ver, pues bueno, en El Hombre Lobo, la película de 1941. Lon Chaney y Lon Chaney Jr. poseen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1994, en su memoria, se lanzaron diversos sellos en Estados Unidos en los que él y su hijo aparecían dibujados en sus papeles más memorables: el fantasma de la ópera y el hombre lobo. La colección de sellos se completó con otros grandes actores del género, como Bela Lugosi y Boris Karloff. Y aquí, pues deciros, como última pregunta, ¿no? ¿Qué hace monstruo al monstruo y qué es un monstruo? ¿Y qué hay de héroe en todos estos personajes, ¿no? ¿Por qué nos siguen fascinando después de tantos años? Espero que paséis una buena semana y nos vemos pronto en la siguiente Rapacalea.
Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, o si mientras paseas por una playa hermosa te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde. Debería dejarse barba, señor Harker. ¿Qué?